y nos complace muchísimo estar de nuevo con ustedes aquí en Troya TV desde la República Dominicana para el mundo. Aquí vamos a hablar, como siempre, de temas del pasado vinculados también con el presente. Miguel Ángel Rodríguez y Emilia Pereira estarán con ustedes en otra entrega en Troya TV. Esta vez estaremos con el doctor Winston Santos, es ministro de Trabajo, así que no se pueden perder esta entrevista, interesantísima. Muy bien, Miguel Ángel Rodríguez, y aquí estamos con nuestro invitado de este día, el doctor Winston Santos. Bienvenido. Sí, estamos también con Emilia Pereira. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Miguel. Sí. Buenas tardes, buenos días. Acuérdate que a cualquier hora nos pueden ver. Perfecto, claro sí, que sí. Buenas tardes, buenos días. Bueno, estamos aquí con el doctor Winston Santos, una persona con una gran experiencia profesional. Es juez de tierra en la provincia del Seibo. Además, tiene una especialidad en relaciones internacionales y comercio. Y además fue nuestro último ministro de Trabajo en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Estamos con él hoy y vamos a conversar con temas interesantes que le interesan, dicho sea de paso, al pueblo dominicano y a todo el Caribe y el mundo que nos ven, Emilia. Claro, vamos a hablar de relaciones laborales y esto tiene gran importancia para todos los seres vivientes en el planeta. Y me gustaría comenzar, doctor Santos, por lo que ha pasado aquí, la evolución que ha habido de la regulación de las relaciones laborales. ¿Cuándo comienza en nuestro país a regularse este tema? Sí, bueno, tal vez lo más interesante sería dar una pequeña pincelada, como decía un amigo mío antes, una pincelada diciendo de que ahora mismo el gobierno sometió a la reforma del código laboral. Sí, de eso vamos a hablar ampliamente. Sí, y a la gente le preocupa mucho ese tema. Claro. Es interesante, tú sabes que a raíz de la revolución industrial se creyó que todo el mundo iba a ser empleado. Son empleados dependientes. Sí, trabajador. Bueno, de hecho, todas las leyes que tienen que ver con protección a la persona inician por ahí. Inician a través del trabajo. Tú eres empleado y se pretende que todos los empleados, pues entonces al empleado vamos a darle tales derechos. El derecho al seguro médico. Para que toda la población, cuando sea toda empleada, tenga un seguro médico. Ocurre que no es así. En República Dominicana, cuando Trujillo asumió el gobierno, es una sociedad rural, totalmente rural. Sin embargo, él prevé y quiere establecer regulaciones laborales. Pero son los organismos internacionales que le dicen, no, pero espérate, ¿es para regular quién? O sea, ¿por qué para regular el vínculo trabajador-empleador? Porque los campesinos nunca se beneficiaron de esa regulación, de ninguna. Era una sociedad rural. La mayoría vivían en el campo, más del 70% vivían en el campo. No había industrialización. Y no había industrialización, por lo tanto, no podía haber. Entonces, la OIT es que le dice a Trujillo, posterga eso, él comienza a dictar leyes. Esto es una ley de riesgos laborales, para proteger contra las enfermedades laborales y el accidente de trabajo. Luego dicta 2 o 3 leyes más. Y luego entonces se hace una compilación y se le dice, bueno, ya eso en el 48 que se crea el ministerio. Estamos hablando de que ya existía, de que Trujillo llegó al gobierno y antes existía el Ministerio de Trabajo, pero ligado a otro ministerio, a otra secretaría. Por ejemplo, estaba con Interior y Policía, junto a la secretaría para varias funciones. Eso regulaba el trabajo. Pero como les digo, como no había, en verdad, todavía, grandes empresas, ¿qué empresa podía haber en el país? Entonces fue Trujillo que crea toda la estructura empresarial dominicana. Naturalmente para beneficiarse, en principio, ¿no? El tema es que se hace una compilación de todo ese proyecto y entonces se hace el Código Trujillo de Trabajo, que era una regulación laboral para regular las relaciones obrero-patronal, pero vamos a decir que regulaba poca cosa. Claro, era muy limitado por la época. Por la época, esencia, ¿no? Sí, porque eso era para, de alguna manera, cubrir una fachada frente al mundo. Trujillo era muy dado a eso. Fíjate que Trujillo reconoció al Partido Comunista
Y Trujillo, en principio, permitió incluso la sindicalización. Bueno, fue después de la gran huelga de Mauricio Báez en los ingenios azucareros que empezaron a hacer lo que usted dice, regular el trabajo y la conquista que lograron los trabajadores. Sí, bueno, no, yo no digo que no fueran conquistas, porque fíjate. Bueno, antes no había nada. Sí, pero no hablamos de que se presionó a Trujillo y se le venció en lo que él creía y se impuso otra cosa. No, no. Trujillo era muy dado, Trujillo era muy inteligente, era muy inteligente. Fíjate que Trujillo se rodeó tal vez de la persona más ilustre del país. Juan Bo no estuvo ahí porque se tuvo que salir corriendo. Pero todos los intelectuales de la época de Juan Bo toditos participaron del gobierno de... Gran parte de ellos, digamos, Sí, que sirvieron casi al todo, régimen. casi todo, la verdad. O tú lo sabías, salía corriendo, pero no podía permanecer aquí. Entonces, para regresar al tema, ¿verdad?, del Código de Trujillo, en el 48 se crea el ministerio, pero entonces, en el 51, se edita el Código, El primer código laboral. primer Código Laboral, que estuvo vigente hasta estos días, se puede decir. Hasta estos días, porque fue en el 92 que se hizo un gran cambio, ¿verdad? O sea, en el 92 cuando se hace la gran reforma, La gran reforma. después de tantos años. Pero el Código Trujillo no era malo. El tema es que si tú tienes una dictadura que protege a los empresarios, pero que apadrina a los empresarios, lo que hace es que ese código no se aplica, o se aplica a media. Cuando ya es la apertura democrática, entonces el código, ¿verdad?, se aplica a medida naturalmente. Había un tema de todo el andamiaje procesal laboral, ¿verdad?, que luego en 92 se ajustan algunos derechos en el 92, y en el 92 un código que es el que tenemos ahora, que es un código, todavía un código bueno, muy bueno. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre, podríamos matizar alguna diferencia importante entre el código de 1951 y 1952, que tal como usted dice, se sistematizó los derechos laborales y las reglas entre trabajadores y el capital, y la del 92, la reforma 1692, que es donde se hace por primera vez la reforma del Código Laboral? O sea, ¿qué diferencia matiza? Se puede decir que entre ese Código de Trujillo y el Código del 92, podríamos decir el Código de Balaguer. Sí, Si le decimos el Código de Trujillo, tenemos que decir el Código de Balaguer. el Código de la Guerra, solamente que en esta ocasión... Pero yo no había oído a nadie diciendo eso, No, pero ni- está ni- bien, bueno, ¿verdad? Pero yo- tenemos que ser justos. Y yo, sin embargo, camino para acá, yo pensé, pero bueno, es extraño que el doctor Rafael Buquerque aceptara, después de lo que ocurrió en el 90, aceptara la designación como ministro de Trabajo, y fue quien hizo el código, pero fue para bien. Fue para bien. El hecho de que Rafael Buquerque aceptara ser ministro de Trabajo del gobierno de Balaguer, fue una gran cosa, porque le sirvió a la sociedad dominicana, le sirvió a los trabajadores. Lo ocurre que el Código de Trujillo, que yo no he desmenuzado, de verdad, es la verdad, tenía derechos limitados. O sea, no establecía las 14 semanas para el tema de la mujer embarazada, ¿verdad? Ese periodo. No establecía el periodo para cuando se moría una persona, ¿verdad?, vinculada a un trabajador. Cuando la esposa, por ejemplo, actualmente son 2 días que se le da al esposo cuando la esposa La luz. da luz. Sí. Pero ese Es actual, es Ese actual. hay es el Código de Balaguer. Sí, pero antes no existía ni siquiera. Ya, sí, correcto. ¿Entiendes? O sea, al igual que la cesantía era más disminuida, sí sabemos que Trujillo fue que estableció el salario de Navidad y otro tipo de... y vacaciones también, pero todos los derechos fueron ampliados, ¿verdad? Recuerda que en todas las sociedades los derechos han venido en escala. Fue en el 50 y algo que las mujeres pudieron votar. Entonces, ¿cómo que las mujeres? Si las mujeres eran la mitad de la sociedad o un poquito más. Pero todavía después de eso, has visto que otros derechos, el derecho a la niñez, fueron estos días que se establecieron. Sí, El derecho a la niñez. paulatinamente ampliando. Pero ahora vienen los derechos de las minorías. Ah. Derechos, ¿verdad?, de los que tienen preferencias sexuales de otra manera, de los minusválidos, en fin, ha venido en escala. Pero el derecho laboral, yo creo que fue el que vino después del gran derecho que fue los derechos humanos.
pero el reconocimiento que fue en la Revolución Francesa. O sea, después que se establecen esos grandes derechos, el derecho laboral es que le sigue. Porque, como te digo, se cree que todo el mundo va a tener un empleo en un momento, todo el mundo va a ser un trabajador dependiente. Y ocurre que al final eso tuvo un auge y está declinando. Declinando de tal manera que ahora hay más informalidad que hace un tiempo atrás. Y muchos emprendimientos. En la época de los emprendedores. Bueno, también. Debido precisamente a eso, la plataforma, los emprendedores y todo ese tipo de trabajo, la uberización, o sea, el mercado laboral ha tenido un incremento de la informalidad. Bueno, de hecho, el derecho laboral está vinculado al proceso de la revolución industrial. Los trabajadores, la 8 horas, la huelga de mayo, de Chicago, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Francia. Pero antes de la revolución industrial, antes de la revolución francesa, los trabajadores eran parecidos a los esclavos. O sea, tú entrabas a trabajar en una fábrica, primero el dinero que te daban no alcanzaba para comer y fácilmente duraba de 12 a 18 horas trabajando. Una locura. Una locura, o sea, pero ¿qué ocurre? Como la gente comenzó a migrar del área rural, porque la área rural siempre ha tenido el problema del clima. El hombre que domina la naturaleza y establece la presa, establece el reguío, todo ese tipo de cosas. Pero antes de eso, cuando había una hambruna, por temas de escasez de alimentos, ¿qué hacía la gente? Se iba alrededor de los pueblos, como lo vemos aquí todavía. O sea, a hacinarse y a buscar modo de vida. Y el modo de vida tenía que obligatoriamente emplearse. Emplearse en lo que fuera. Incluso el trabajo infantil era un asunto normal. Todavía en algunos países el trabajo infantil es normal. Claro. O sea, sí, hay todavía mucho abuso en el ámbito laboral. sí. Y hay también muchas relaciones laborales que no están debidamente reguladas. Eso yo lo observo en la cotidianidad, incluso gente que la contratan de boca y ni siquiera le dicen estas son sus obligaciones, estos son sus deberes, esto es lo que le corresponde y después vienen esos diferendos. Podemos decir que República Dominicana, gracias a ese código, y de manera como tú le dices, hemos avanzado bastante. O sea, el tema de trabajo infantil está regulado, hay un departamento que supervisa y da seguimiento. De tal manera que cuando yo era en el ministerio, lugares como Constanza, los lugares donde había mayor trabajadores infantiles, que eran los que estaban vinculados a padres agricultores. Sí, trabajadores rurales. Sí, a trabajo rural. Sí, que los padres dejaban de enviar a los niños a la escuela para irse a trabajar. De hecho, yo tengo una anécdota. Primero, dame de concluir la idea de que cuando yo salí del ministerio, ya no había trabajo infantil en lugares como Constanza, por ejemplo, y en Nagua, que eran lugares donde mayor cantidad de gente tenía trabajo infantil. Después, en las ciudades, es los padres que tienen talleres y ese tipo de cosas que los llevan, ¿no? Se los llevan a trabajar con ellos y enseñarlos en un taller de mecánica, un taller de banditería. Pero, naturalmente, eso hace que el niño pierda un tiempo precioso para ir a la escuela y para formarse ya en términos académicos. Pero hay un trabajo infantil que ha quedado sumergido durante mucho tiempo. No sé si ahora se sigue aplicando, pero yo lo vi muchísimo. Niñas que trabajaban en casas como pequeñas domésticas o asistentes y nadie tomaba nota ni llevaba una estadística de cuántas niñas hacían ese trabajo. El Código Laboral prohíbe eso. Precisamente gracias a esas regulaciones y establece que tienen que ser mayores de 16. Pueden ser mayores de 18, pero mayores de 16. Porque en los campos tú ibas a buscar y te la daban y tú tenías una pequeña esclava. O sea, Los padres pasando miseria en el campo, con tal de que esa niña tuviera comida, te la daban y a la persona que la daban, entonces era la que iba a criar a los niños de esa familia. exacto. Entonces ella no iba a tener oportunidad ni de estudiar, ni de descansar. Ella se levantaba a las 6 de la mañana y se acostaba a las 12 de la noche porque era la que abría la casa y cerraba la casa, como si fuera un negocio. Así. Entonces, eso está, gracias a ese código, está realmente regulado. Bueno, yo creo que el tema es muy, muy complejo y me he dado cuenta, doctor, que los trabajadores nunca se sienten conformes.
las organizaciones sindicales siempre están planteando la necesidad de un diálogo y vemos que acuden a esas conversaciones tripartitas que se dan Sí. con mucha frecuencia porque no hay suficiente conformidad. Usted que vivió esa experiencia de participar en diálogos tripartitos, ¿qué es lo que realmente usted nota que causa más fricción entre empleadores y empleados? ¿Sabe que a propósito de eso, que los trabajadores no están conformes, los empleadores también no conformes? Tampoco. Sí, menos, porque sobre ellos pesa lo que ellos le han llamado pasivo laboral, Ajá. que es el desahucio, ¿no? O sea, lo que produce, o sea, el pago de las prestaciones laborales, ¿verdad? Que se incrementa con el tiempo, ¿no? Ellos de alguna manera han intentado quitar pasivo laboral, o sea, eliminar ese tema, la llamada cesantía del código. E incluso nosotros, siendo ministros, discutimos eso y le buscamos una solución. Le buscamos una solución que era relativamente fácil. Discutimos, recuerdo, con María Jiménez, discutimos con gente de Palacio, discutimos con Eico Perdón, incluso con los trabajadores, y iba a desaparecer la llamada cesantía, que el llamado pasivo laboral, que realmente muchas veces arruina a las pequeñas empresas. Porque cuando usted tiene 5 empleados y se le van dos de ellos, y tienen 10 años, 5 años trabajando con usted, y usted debe pagar las prestaciones, usted tiene que acudir a un banco a su préstamo para pagarle a ellos. Pero hay unas determinadas condiciones que se deben llenar para que se entregue esa cesantía. O sea, hay unas condiciones, no es simplemente que se entrega porque sí, hay empleados que no las reciben. Bueno, cuando el código establece cuándo no la debe recibir y cuándo la debe recibir. Si hay un despido justificado, o sea, con razón establecida en el código, el problema, o sea, si él ha faltado 2 o 3 veces al trabajo, si hay excusa previa, bien. Si él ha agredido al empleador, también. O sea, hay una serie de razones. O sea, si él no es responsable de su trabajo, pero eso es, verdaderamente, el empleador tiene el derecho, el código establece, a despedir sin causa al trabajador, solamente que debe cubrirle el pago de cesantía, Sin explicación. sin explicación. O sea, simplemente te me vas de aquí está tu dinero. Aquí está tu dinero. Es duro, de verdad. Señores, vamos a tener que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando sobre este tema capital en la vida de las personas de todo el mundo, el trabajo. Y aquí seguimos conversando con el doctor Winston Santos sobre las relaciones entre empleadores y trabajadores. Doctor, hay una queja de la mediana y las pequeñas empresas en la República Dominicana, sobre todo en ese sector, donde se quejan que tienen que cubrir demasiados requisitos. Por ejemplo, tienen que pagar la TCS, tienen que pagar el seguro de salud o parte, tienen que pagar la seguridad social, parte, tienen que pagar la cesantía, tienen que pagar las regalías y tienen que pagar la liquidación. El doble sueldo. El doble sueldo. Las vacaciones. Y las vacaciones. Y entonces ellos cogen el modelo norteamericano o cogen el modelo alemán. Aquí se gusta mucho hacer comparaciones con sociedades mucho más avanzadas que la nuestra, inclusive donde nació el capital. Pero dicen, bueno, en los Estados Unidos tú te vas y tú te fuiste. Si la empresa te dice que tú debes de irte, bueno, pues tú te vas. Y entonces los empresarios dominicanos, sobre todo la mayoría de las pequeñas empresas, que son las grandes mayorías, dicen, pero nosotros tenemos que cumplir con demasiados requisitos. Nosotros, si de repente tenemos 10 empleados, 20 empleados y una está embarazada desde su casa, el otro se enfermó, el otro salió de viaje, la otra está en estado de gestación, una parte avanzada, y entonces se me van 3.
Entonces yo estoy quebrado. ¿Qué usted opina de eso? Mira, la verdad es que para hacer juicio certero hay que ponerse siempre en el zapato del otro. O sea, para los trabajadores, eso no constituye problema. Claro. Porque en el momento que ejercen el desahucio en tu contra, tú esperas para tu cesantía y quieres que te la den como dice la ley, a los 10 días, que te la tengan ahí rápido. Pero para pequeña y mediana empresa constituye realmente un esfuerzo enorme. Porque la pequeña empresa, sobre todo la pequeña, que son empresas familiares la mayoría, o sea, el capital de trabajo hace que subsisten, fabrican algo para vender, con eso comer y eso. Entonces, cuando tienen que pagar prestaciones a uno o a dos trabajadores, pues fácilmente están comprometiendo el capital de trabajo. Es más, ya se desborda la capacidad de lo que cuesta, ¿verdad?, todo lo que ellos tienen como estructura. Entonces tienen que recurrir a préstamos. Es una realidad. Y tal como tú dices, sobre el salario base hay que agregarle un 14% que es el pago a la TCS. O sea, 7 pesos por cada 100, el 7%, para salud, el 8, para salud, 7 y pico. Y para salud, el 7, y también el 7 y pico para pensiones. Pero si tú le agregas suma vacaciones, salario de Navidad, pago además de Infotec, y en fin, una serie de cosas. Los pagos de Infotec son Sí, muchos. También. sí, son muchas, Son muchos. Son muchos pagos. son muchas cositas, ¿verdad? Que tú dices, una empresa grande no tiene problema, porque cuando tú sumas salario es como cuando tú vas y haces una cuenta a un restaurante que te dicen a ti que la cuenta son 2.000 pesos, pero cuando te pasan, cuando tú calculas lo que tú consumiste de acuerdo al menú que te dan, son 2.000 pesos. Pero cuando te pasan la cuenta, tú dices que son 3.500. ¿Y qué pasó? Bueno, porque te suman el 10% de tal cosa, el 18% de ITEVI, Sí. el 10% de propina, te suman no sé cuántas cosas más. Dices, oh, Y aún así el mesero espera todavía otra propina adicional. sí, es cómico eso, pero es así. Es así. Entonces, El 28% realmente. Más un día más, un 38% que tiene. Ay, Dios mío. por eso casi uno siempre paga el doble de lo que ve. Sí, exacto. Entonces, ¿cuál es el tema con relación al empleador? Cuando te coloco los zapatos del empleador, tú dices, pero no es solamente el pasivo laboral que tiene que ver con lo que tú acumulas para pagar la cesantía en el momento que ocurra el despido de ese trabajador, sino que mensualmente tú tienes que pagar un sobresalario. Entonces, lo que nosotros planteamos en aquella ocasión, de crear un seguro de cesantía, lo discutimos en todo el escenario y estuvieron de acuerdo los empleadores, estuvimos de acuerdo nosotros como gobierno, estuve de acuerdo el sector empleador en parte, menos uno de ellos, y ahí vino la pandemia. ¿Y cómo era? O sea, tomando 10.000 millones de la antigua ARL, que ahora se llama IOPRIL, Ajá. la que administra riesgos laborales, tenía 14.000 millones libres de reserva técnica, son dinero guardado que no estaba comprometido con el pago de las obligaciones que tenía. Se iba a tomar 10.000 millones de eso para que sirviera como capital semilla. Entonces, a partir de ahí, de lo que los empleadores cotizan a riesgos laborales, si no me equivoco, se iba a tomar, no recuerdo con exactitud, creo que era el 0.6% para pagarlo a ese seguro. Y como ya iba a haber un capital semilla de 10.000 millones, todas las personas que fueran despedidas, ¿verdad?, sin causa, durante el periodo, pues salía ahí pagando. Y se iba a ir capitalizando con el seguro. De esta manera de que ningún empleador iba a pagar, iba a tener el tema de esa carga laboral. ¿Y qué pasó? Esa era una idea muy buena. ¿Qué pasó? Excelente. Se opuso una sola persona, Ajá. o sea, Pepe Abreu, recuerdo como ahora. Se opuso. Pero eso es, Está bien. pero eso es bien para los trabajadores, Está porque bien. tienen su dinero a tiempo, y es bien para los empleados, para los empresarios, porque no se descapitalizan, o por lo menos no tienen que sacar. Esa era la idea dinero de perfecta. capital. No solamente eso, sino que toda la persona que fuera trabajador iba a tener ese dinero. Porque en la actualidad, la mayoría tiene que ir a los tribunales. Y cuando se trata de mujeres, solamente el 50% de las mujeres recibe pago de la cesantía. Wow. Por ignorancia, por descuido, ¿entiendes? Por lo que sea.
Y los hombres una parte solamente que lo reciben. ¿Y qué alegó Pepe Abreu para oponerse? No, porque son la gente que se oponen a todos. Pero, ¿qué ocurre? Inmediatamente después. Pero que ganan, Oye. pero que ganan. Oye, pero inmediatamente después, ¿qué ocurrió? Vino la pandemia. Y esos 10.000 millones que se tomaron para el programa fácil. Ajá. Se tomaron los 14.000 millones completos. Ahí se desaparecieron, ahí volaron. Pero, ¿qué ocurre? Que 10.000 millones son 200 millones de dólares. Más, son menos. Porque hasta 60, hasta 50. Hasta 60. Y yo digo a ustedes, y este gobierno ha tomado alrededor de 35.000 millones de dólares, más de 30.000 millones de dólares prestados. ¿Y por qué no toma 200 millones para eso? Con los fondos semilla y se hace, ¿verdad?, el seguro de cesantía para pagar esa prestación O laboral. sea, que esos fondos se agotaron. Sí, claro. Claro. Doctor, bueno, eso pudo ser y no fue. El caso es que ahora todavía se está discutiendo si la cesantía debe desaparecer, si no hay una discusión porque se quiere modificar el código entre una ola de reformas que se quieren hacer. ¿Qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que plantea el gobierno en esta reforma? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué mejoraría? ¿Qué no? Mira, lo primero es que la cesantía, nadie está de acuerdo con que se elimine. Nadie está de acuerdo. Y nosotros tampoco. Nosotros Salvo los empleadores. son los empleadores, pero en el caso sí son los empleadores. Pero, porque después que hay una conquista, se llaman derechos adquiridos. Es que es imposible tú revertir un derecho adquirido, ¿verdad? Es como que tú le digas a los jóvenes de 18 años, no, ustedes no pueden votar, van a votar de 30 para arriba. Pero acá tengo un derecho ya, pero votar por las mujeres. Entonces, lo que nosotros planteábamos era cambiarla de espacio, que la pagaran seguro, que iba a ser mejor, iba a ser para todo el mundo. Y era un pequeño sacrificio inicial del gobierno. Iba a crear mayores oportunidades de trabajo, iba a ayudar a la formalización, iba a crear esa presión sobre la empresa y los empresarios. Porque el tema del trabajo es la informalidad. Porque un trabajo es digno si está formalizado. Porque está informal no te garantiza ningún derecho. Salvo de las prestaciones que tú lo consigues peleando, pero tú no tienes derecho ni a pensión, ni a riesgos laborales, y mucho menos a un seguro médico. Entonces, cuando tú te formalizas, que tienes esos derechos. Entonces, el gobierno que debe incrementar y aupar, o sea, ayudar a que la se formalice. El PLD tenía un plan y lo presentó. O sea, tuve trabajando en un proyecto de ley que para la micro y pequeña empresa, nosotros le dábamos 3 años para que solamente cotizaran a salud, pero no cotizaran a pensiones, para disminuir el dinero que se debe desembolsar y facilitarle la formalidad. Escúchame, con relación a la pregunta, sí. ¿Sí? Ajá. Sí, doctor, es que la formalidad es un tema en la República Dominicana. Los Estados Unidos tú pagas un derecho y tú abres una corporación, automáticamente tú vas y abres una cuenta en el banco, tú empiezas a operar y al año tú liquidas lo que te corresponde pagar como ganancia o como tú reportas como ganancia. Obviamente tienes que reportarlo porque tú tienes que, todos los rastros están ahí, son bancarios y el gobierno sabe cuánto tú operaste, cuánto tú moviste en el año. Aquí para tú hacer una empresa, para tú formalizarte aquí, tú tienes que ir al cielo. Y después que tú vas al cielo, tú tienes que ir a la luna. Y después que tú vas a la luna, tú tienes que ir a Marte. Y si tú por cualquier razón, tú dejas de operar, por ejemplo, una simple cafetería, puedo decir, todos los días, todos los meses, perdón, tú tienes una comunicación, aún tú diciendo que ya tú liquidaste esa pequeña empresa, ese pequeño negocio, te siguen siempre mandando notificaciones. Yo tengo amigos que me viven diciendo, pero yo tengo ya 2 años que esa cafetería no existe, yo tengo 2 años que ese taller no existe, que se quisieron formalizar y dicen, no, pero que esto es realmente una odisea. Esto es una odisea. Debo decirle que se ha avanzado bastante con ese tema. Realmente hay todavía muchas situaciones, pero el PLD creó una ventanilla única se llamaba, para formalizarse, ¿verdad? Y eso se hacía en 2, incluso había una que se hacía en un día, dependiendo del tipo de empresa, y otra en una semana, o sea, en tiempo récord, rápido. ¿Verdad? Lo que tiene que, después que te formaliza, entonces tiene... Ahí es que viene el problema. Ahí viene el problema. Sí. Ahí es que viene el problema. Sí, así es. Pero no es el problema, doctor, el gran problema. Yo lo que noto es que el Estado Dominicano
se ha ido en todo, en todas las áreas, se ha ido burocratizando cada vez más. Y hacer cualquier pequeña cosa o cosa compleja se ha vuelto de verdad algo inmanejable, como una maraña que usted no sabe por dónde es que le va a entrar a eso. Y se supone que debía ser lo contrario, que en este estadio del avance tecnológico debería todo ser un poquito más fácil y menos doloroso. Sí, así. ¿Qué es lo que pasa? Porque es que no hemos sido capaces de limpiar un poco el camino para que la gente pueda producir, se formalice y produzca sin tantos dolores y quejas. Yo creo que necesitamos, digo yo, un acuerdo país de los partidos políticos. O sea, es difícil, porque nosotros todavía, ¿verdad? Nuestra mentalidad tercermundista lo que hace que nos lleva a pleito y a la rebatiña permanente, ¿verdad? No pueden ponerse de acuerdo interno en los partidos, mucho menos se puede poner Sí, la totalidad de los partidos. pero fíjate. Esa es la verdad, doctor. Pero de hecho, tú ves al gobierno hablando y lo dicen. Hoy yo oí a un político viejo que me dio hasta pena realmente. O un viejo político. Fafa Tavera, sí, que hablaba de que el PRM está refundando la República Dominicana. Bueno, Cuando yo veo el proyecto de código, de modificación de código que ellos sometieron, que es vergonzoso, que para que una gente de su edad no le ocurra decir eso. pero ¿por qué usted dice que ¿Pero es qué es lo que vergonzoso? plantea? ¿Qué es lo que ¿Por qué plantea? usted habla Díganos, así? sí, díganos qué es lo que plantea. Porque Vamos a plantea- desentrañar el código. sí. Plantea, ¿Cuál es la diferencia entre el código de Balaguer y el código de Abinader? ¿qué le ocurre? Que el código de Abinader toma el trabajo que hizo el PLD, el trabajo intelectual que hicieron los funcionarios del PLD, donde participó Rafael Buquerque incluso, participó el CONE, CONE, y participó el Ministerio de Trabajo, y unos abogados contratados por Sofine, y elaboramos todo un proyecto. Y se había trabajado y estaba ahí. Y aquí está. Aquí está. Una matriz. Todo lo que hicimos. De este lado está Pónganlo ahí para que... lo que es el código y aquí está la propuesta. Todas las que estaban consensuadas. Y ocurre que ellos toman como base, como fundamento, ese código. Y presentan la modificación de 117 artículos. Yo lo tomé haciendo un ejercicio, no porque venía para acá, sino estudiando eso. Es un papel que está ahí en el escritorio, mira que está sucio está, porque lo tomé como un juego. Entonces comencé mal. Y veo, de manera increíble, todo eso que tuve ahí, ¿Cuáles son las propuestas nuevas? no, déjame decirte, todo eso son 73 artículos que ellos copiaron literalmente del que dice. Pero entonces está bien, porque ustedes no defienden lo que está diciendo. Explíqueme eso. Déjeme decirle. Claro. Está muy bien Ajá. si ellos dicen, nosotros copiamos. Ella no lo va a decir. ¿No lo va a decir? No. Pero entonces, Nadie dice eso, lamentablemente. pero entonces, esa modificación es de ellos. Mire, Entonces, esa modificación es de ellos. Sí, pero ¿cuál es? ellos van a alegar que el gobierno tiene continuidad y que ese trabajo yo lo encontraron en el Ministerio de Trabajo y que ellos lo agarraron y lo van a promover. O sea, ¿usted recuerda cuando, Eso es lo que yo iba a decir. cuando Abinader, el presidente de la República, Luis Abinader, fue aquí a la ciudad sanitaria, al Viador de Ayuda, Ajá. que Faride, esa joven brillante, en un discurso, creo que era senador en ese momento, dijo que hacía falta que llegara un presidente como Abinader para que hiciera la ciudad sanitaria así. Y cuando Abinader le tocó la palabra, le dijo a ella que no, que debía estar ahí era Danilo Medina porque había sido el que había hecho. Es que a veces la amnesia Entonces, ataca el lo que yo digo es lo siguiente. Mire, yo lo vi de manera física, artículo por artículo. Y después, un amigo me dice, pero ven acá, ChatGPT puede ayudar con eso. A comparar los documentos. Y yo le digo, Arturo, ¿tú tienes ChatGPT? Me dice, sí. Y me dijo, ¿cuánto tienes? Digo, no, porque yo tengo el gratis. Y dice, no, pues yo pagó $20 por un mes, ChatGPT. Y le preguntó a ChatGPT, Le damos su tiempo para que usted lo vea con calma. ChatGPT, que me ayudó en esto, pero hay una parte que yo no usé a ChatGPT, Ajá. que fui yo. La mano, la que usted tiene La ahí. mano, la Ajá, mano. ahí. Y esa mano lo que me dice, Sí. esa mano me dice, mira Winston, de 117 artículos, 73 ellos copiaron literalmente.
Ajá. Con relación a la novedad que ellos plantean, el teletrabajo. Ahí es que... El teletrabajo, ahí es que- ellos lo copiaron pero es que literalmente. el teletrabajo, eso es viejo. Está bien, ellos lo copiaron literalmente. ¿Qué hicieron? Se incrementó en la pandemia. El teletrabajo. No, pero es la regulación. La regulación. Que no estaba regulado. No estaba regulado. No está regulado. No, ni está regulado, es cierto. ¿Qué ocurre? Que ellos entonces, para diferenciarse de nosotros aquí habíamos hecho la regulación del trabajo de la gente que trabaja en la aeronáutica, de la gente que trabaja en aviones, este tipo de cosas. Pero como azafata o... Sí, zapata, copiloto, todo tipo, tripulante, todo eso. Ya, Sí. bueno, ve que eso tiene una situación un poquito Hay que regularlo. muy particular, porque cuando tú despegas, ya a los 10 minutos tú estás en un agua internacional. Sí, pero si a ti te contrataron aquí y de aquí, a ti tú estás sometido a la de aquí. Asiento aquí, tu Sí. contrato es aquí. Sí, exactamente. Entonces, esas regulaciones ellos lo obviaron. Pero ¿qué ocurre? Aquí no está regulado el trabajo de los deportistas profesionales. Que es un trabajo, Claro que es un trabajo. no está regulado. Y también nosotros establecimos... Eso. Pero ven acá, La liga de... Los deportistas profesionales. son los deportistas profesionales. Puede ser bolseo, puede ser pelota, puede ser baloncesto. Corredores, Sí, lo que correr lo que sea. A ti te pagan un salario por eso. Claro. Y no te pagan un salario por actividad, existe una regulación, tiene que haber una regulación. Doctor, pero es que eso está regular. Eso No está regulado. El código No, quiero decir que eso está bajo la sombrilla del Comité Olímpico Dominicano. No, nada de eso. No, pero eso no puede ser, Miguel Ángel, porque tiene que haber una ley que regule, no el Comité Olímpico Dominicano nada más, tiene que haber una legislación. Dile lo que ocurre. Si tú en un equipo de pelota, a ti te contratan, ¿verdad? Para la temporada. Ahora entiendo. Bien, ¿y a ti te damos un salario o no? Sí, ahora entiendo. Entonces hay que tener condiciones. Tú puedes irte de ahí sin causa. Tú no puedes irte sin causa. O sea, tú tienes que... Y tampoco te puedes despedir sin causa. Que trabajo temporal, doctor. Señores, Todos los trabajos son temporales. Tú en un momento te mueres. hasta que te despiden también. Vamos a tener que hacer una pausa, señores. No, Ustedes ven por qué Mira, no hemos entrado todavía al tema. este tema es tan No hemos controversial. entrado al tema del proyecto. Tenemos que seguir hablando en breve, doctor, con su permiso. Sí. Bien, señores, aquí seguimos conversando sobre el Código de Trabajo y las relaciones laborales. Doctor, usted señaló aquí que las nuevas autoridades del gobierno han hecho un copy-paste de la mayor parte de los artículos de la propuesta de modificación del Código y usted tuvo palabras muy duras para calificar el proyecto como muy malo o algo así. ¿Por qué usted dice, si hubo una copia tan vasta, tan amplia de los artículos, ¿dónde es que está el problema que usted critica? ¿Qué es lo que usted de verdad critica? ¿Dónde está la diferencia real entre la ley 1692, que es decir, el Código de Balaguer, y lo que será el Código de Abinader? Y vamos a dejarlo hablar y no lo Que interrumpamos. si no, para que se que no explaye. diga exacto. ¿Cuál es la Claro. diferencia? ¿A dónde que está? Mira, yo no he dicho que la modificación sea mala. No. O sea, lo que ocurre es que ellos están haciendo un calcado con un papel carbón abajo, ¿verdad? Y yo le dije a ustedes que yo había hecho un ejercicio físico, manuscrito, ¿verdad? Y que incluso luego lo hice a través de ChatGPT. Y miren cómo concluye el ChatGPT, para que ustedes vean. La conclusión de leer. En cada lugar dice eso mismo. Pero yo soy de la gente que prefiere hablar a leer. Mira cómo concluye. Este tipo de similitudes podría dar lugar a percepciones de que el documento de 2024, el de ello ahora, es una simple copia del documento del 19, míralo ahí. Especialmente si no se reconoce debidamente la fuente original o no se justifica la falta de cambio significativo. Ellos no reconocen la fuente original, no reconocen el documento del 19, que es este, es de 24 este, lo que ellos meten ahora. Y ChatGPT dice que es una copia. Ahora, ¿qué es lo que se pretende modificar? Fíjate, yo todavía no he hablado del contenido de la modificación. Yo lo que he dicho es que nosotros hicimos un trabajo y ellos no lo reconocen y lo que hace es que la copian. Y eso es vergonzoso. ¿Qué es lo que dice Porque el contenido? eso habla de mediocridad.
Claro, usted no reconoce el trabajo intelectual de los demás, que es lo que está haciendo. El trabajo intelectual tiene un enorme valor, la verdad que sí. Porque no Y hay fui yo que lo hice, reconocerlo, no claro. fui yo. Un equipo de abogados contratados, conjuntamente con nosotros, conjuntamente con técnicos muy especializados, vieron todo el código, todo el código. ¿Y cuál es el contenido que ustedes... Mira, lo fundamental de lo que se ve aquí es el procedimiento laboral. Ahí es que está el fuerte. Se buscaba, entre comillas, agilizar. Sin embargo, usted da cuenta de que cuando se trata de gente de este gobierno, siempre le acomoda la carga a los empleadores, a los ricos. Explíquese eso. Si el empleador tiene vínculos políticos con el gobierno, le acomodan la calidad, lo que usted quiere decir. No, es que el gobierno Ajá. es de un empleador. El presidente es de ese sector, ¿o no? Ah, bueno, ahora que eres empresario, tienes... El empresario. Entonces, bueno, tú no puedes pretender como empresario darle para otro lado con esa palabra de ellos. Doctor, muy bien, muy bien. Entonces yo te voy a dar detalles. Pero díganos, ¿cuál es la diferencia que ellos quieren introducir en el nuevo código laboral con relación al código del 92 y con relación al código que ustedes iban a someter? Mira, con relación, En esencia. no, con relación al procedimiento es muchísimo, pero con relación a los derechos, Ajá. que son escasos, son pocos, salvo el caso de la trabajadora doméstica, que quiero que lo veamos brevemente ahorita, porque se hizo un arroz con mango ahí rarísimo, que no va a aportar nada, le va a hacer daño en vez de bien. El teletrabajador que siempre puede copiarlo de nosotros, ¿verdad? Que tendrá que hacer un reglamento aparte para establecer eso. Pero, por ejemplo, con relación al derecho, algunos días de descanso que tienen los esposos, cuando la esposa da a luz, ¿verdad? Debieran aumentarlo eso. Lo aumentaron de 2, pero escúchame, de 2 a 4 días. Ya nosotros habíamos visto eso anteriormente, y aunque no estaba en la matriz, sí recuerdo que lo discutimos en INTEC. Parece que el redactor que estaba ahí, que era el economista Rolando, no recuerdo el apellido, que era el rector de INTEC, estrella de personas. O sea, no recuerdo por qué razón, porque eso de ahí, a partir de ahí se acabó la discusión, por el tema de la pandemia y eso. No anotó esa parte, pero habíamos acordado 5 días. Ellos lo ponen a 4. Pero 4 todavía es poco. Déjeme decirle por qué. Porque el Tribunal Constitucional le ordenó, le dio un mandato a la Cámara de Diputados y al Senado, al Congreso, para que hiciera más equitativo ese periodo de descanso del trabajador. Partiendo de que la esposa va a tener 14 semanas en su casa con el niño. Entonces lo correcto es que el padre lo acompañe durante un tiempo. Claro. Incluso muchas empresas dan 10 días, dan 15 días. Entonces, ¿por qué hablar de 4 días? O sea, que le quitaron un día. No, le quitaron días, no. Después de eso, vino esa decisión del Tribunal Constitucional. Que era para decir, no, mira, vamos a coger esto y vamos a poner 10 o 15 días. Digo yo. Pero bueno, eso no se contempló. Pero está bien. O sea, estamos hablando de qué? De que retan en vez de sumar. En vez de dar derecho, quitan derecho. Por un lado, la jornada laboral. La jornada laboral son 8 horas, pero se establece una jornada semanal, 44 horas. Y dentro de las 44 horas tú puedes jugar con eso. Y el código permite una jornada de un día de 10 horas. Significa que tú tendrás una menos posteriormente. Sí, sí. Porque ya la hiciste Claro. anteriormente. Sí, ellos lo que hicieron ellos modificaron ese artículo y lo subieron a 10 horas. Pero si tú estableces 10 horas de trabajo a una persona, ¿en qué momento tendrá derecho a capacitarse, a ir a la universidad, a alfabetizarse, a hacer un curso técnico? Entonces, ¿tú eres pro trabajador o pro empleador? O sea, estás retando derechos. Bueno, en realidad lo que se debe ser es ni pro trabajador ni pro empleador. No. Lo que se tiene que ser es pro desarrollo de la sociedad. Entonces, en conjunto de todos los sectores, tanto el capital como el que establece Bueno, la fuerza de trabajo. pues ese es mi criterio. Ese es mi criterio. Cuando yo hablaba de un seguro, de que Riesgos Laborales administrara un seguro para el pago de la cedantía, ¿a quién favorecía? A ambos sectores. Todos los trabajadores lo iban a recibir y un empleador le iba a pagar un seguro. ¿Verdad? O sea,
¿Qué otro punto hay así que ha sido Bueno, juicio mal manejado? Ellos plantean que la doméstica va a tener todos los derechos que tienen los trabajadores que contemplan ese código, que sea así. Pero después, entonces cuando detallan la doméstica, dicen que solamente tendrán derecho a derechos que ya estaban contemplados en el código, que ya estaban contemplados, y le agregan solamente el preaviso, 5 días de preaviso. 5 días de preaviso y la doméstica son dividir 15.000 pesos entre 23 puntos tanto y multiplicar lo que dé por 5. Eso va a ser 5 días. ¿Cuánto? 3.000 o 4.000 pesos. 3.000 pesos, no me di. Más que le vas a pagar. Pero yo te digo, si apruebas eso así, escúchame, la doméstica va a ser de régimen contributivo. Entonces, todo el dueño de una casa, la ama de casa, a partir de una empleadora, y además de salario, va a tener que pagar arriesgos laborales, va a tener que pagar pensión, seguro médico y quién sabe cuántas cosas más. Sí. Pero el trabajo doméstico está muy distante al trabajo remunerado, donde la persona le agrega un valor, ¿verdad?, al producto que elabora. Pero que el trabajo doméstico tiene características que no pueden compararse con el trabajo normal. Entonces, el trabajo en una empresa, el trabajo en una oficina. Todos lo sabemos. Porque el trabajo doméstico conlleva, primero, que en ocasiones duermen ahí, que desayunan ahí, que almuerzan ahí, que cenan ahí, que usan el agua. Que se da un vínculo de familiaridad. Que se da un vínculo de Que familiaridad. tú le das dinero para Navidad, que se enferma un hijo, tú le das dinero. Es No, una relación. no en todos los casos. Es una relación muy compleja. Sí. Entonces, pero déjenme pegar lo siguiente, para que ustedes vean que eso es inaplicable. Cualquier mujer que trabaja en zona franca, tiene un niño y tiene que hacer a una vecina que le hace papel de doméstica. Ajá. ¿Y qué ocurre? Que el código le establece 8 horas de trabajo a esa muchacha. ¿Qué ocurre? Que la trabajadora que va para zona franca es 8 horas de trabajo que tiene. Y entre ir y venir, cuando la despacha allá, va a llegar 1 hora después de las 8 horas. Entonces estaría obligada a pagar todos los días de una simple trabajadora hora extra. Hora extra. Yo le digo, pero la gente que gane 15.000 pesos, que le está pagando 7 a una muchacha para que cuide al niño, va a pagar hora extra. Pero Es que se convierte, es una locura. se convierte en una empresaria automáticamente. No, de acuerdo al código. De acuerdo al código se convertiría en una empleadora. ¿Qué pasaría entonces si se aprueba así ese planteamiento sobre las trabajadoras domésticas? ¿Terminarían desapareciendo las domésticas de la casa? ¿O qué habría que hacer para poder contratar una trabajadora doméstica? Usted que es abogado con más de 30 años. Eso no va a poner en práctica, eso es una locura. No se puede. Podríamos aplicar la frase de Cicerón, el gran Cicerón. Toda ley que se vote, que no se puede cumplir, corrompe la que se puede cumplir. Literalmente así. Mire, literalmente, yo le digo a ustedes, muy bien, la gente cree que una trabajadora doméstica tenga un seguro contributivo bueno. El seguro contributivo tiene un copago que muchas veces en consulta es tan alto que es tal vez muchas veces la 4ª parte o la 5ª parte de lo que haga una doméstica en un mes. Usted va donde algunos médicos le dicen pague 4.000 pesos de copago. Usted saca su seguro médico a 4.000 pesos, 3.000 pesos, 2.500 pesos. Eso es así, todo el mundo lo sabe en este país. Entonces, una doméstica, usted le da un seguro de contributivo y lo que le dice es, usted no le está dando nada. No le está dando nada. Si tiene el subsidiado, actualmente como el PLD le entregó el subsidiado, entonces usted va sin un centavo. Sin un centavo la atienden. Y eso se pretende aplicar en el código. Por eso, ese es el proyecto que sometieron. Estoy diciendo que son de las cosas que yo digo, que hay que discutirlo. De las cosas nuevas que ellos agregaron como una novedad. Y con relación al trabajador rural, que también tiene, no igual, pero tiene casi una similitud, porque no tiene el mismo régimen de derecho. ¿Sabes que ellos están trayendo técnicos de la OIT para discutir? Recuerdo ahora que había unos jóvenes
de Costa Rica, muy preparado. O el trabajador Para, agrícola. sí, precisamente viendo el tema de cómo nosotros podíamos crear una caja particular de pensiones. Así como hay una caja de pensiones para los trabajadores de la construcción, crear una caja de pensiones para el trabajador agrícola. O sea, y cómo darle seguro médico y eventualmente una pensión. Y estuvimos discutiendo tiempo, pero yo no tuve tanto tiempo como ministro. Y de 2 años que duré, 1 año se lo llevó la pandemia. Entonces es un tema que lo pusimos... Es un tema que lo pusimos muy importante y crucial. Sumamente importante. Sí, claro. Y hay mucha desprotección. Mucha protección. No, porque los trabajadores agrícolas no tienen, mayoría tienen seguro. Pero yo le digo a usted, yo le digo a ustedes, No tienen pero- posibilidad de pensiones. Por eso yo digo que será otro programa que abordemos eso. Que la seguridad social aquí en la República Dominicana, no hay ninguna seguridad social. Eso tiene demasiado debilidades. Aquí hay alrededor de 1 millón de dominicanos de entre 60 en adelante que no tienen ninguna garantía de seguridad social, no tienen ninguna garantía de pensión en absoluto. no, el régimen de pensión, yo lo he cuestionado de siempre. Siendo ministro lo cuestionaba y lo sigo cuestionando. El régimen de pensión que tenemos, creo que solamente 5 países del mundo lo tienen, sirve para el crecimiento económico del país, para la estabilidad económica del país, pero no para todas las pensiones. Porque yo le hago un ejercicio Sí es. aritmético a ustedes. El criterio es que usted dure 30 años cotizando para luego retirarse con una pensión. En el mejor de los casos, que yo creo que un 10% de la población no llega a trabajar 30 años de manera ininterrumpida. En nuestros países. No, eso es casi imposible. Casi imposible. Yo le digo a usted, si usted acumulara todo el dinero que gana, usted está acumulando, vamos a decir, para poner números redondos, para pensiones, el 8.5 que mandan para pensión. Yo la voy a poner más cómodo, voy a poner el 10%, mucho más, el 10%. El 10% de su salario, Pero que su salario... espérese, que equivale, el 10% de su salario, equivale a 3 años. Los 30 años equivale a usted ahorrar 3 años de salario. Es un ejercicio aritmético que lo está haciendo. O sea, cuando le quita el 10%, ¿verdad? Dentro de 30 años, Se acumula en 3 años. 3 años, lo que usted salario cuando en 3 años, tú dices, Una pensión de pobreza. no, entonces tú dices, hay un rendimiento de ese dinero, sí, hay un rendimiento, muy buen rendimiento, ¿verdad? Son los intereses que le pagan la AFP. Yo digo, pero hay inflación, hay una inflación. Entonces, el rendimiento que tiene ese dinero en 30 años, hay una inflación atrás persiguiéndolo. O sea, que el valor adquisitivo de ese dinero cambia. ¿Me explico? Los 500.000 pesos que usted va a recibir hoy va a ser equivalente a los 5 millones que usted va a recibir en 30 años. O sea, el salario que le va a dar a usted, le va a dar solamente para la pastilla. Literalmente. Sí, acaso. O sea, se han hecho muchos estudios y Los medicamentos no hay un estudio que diga que con el sistema de pensiones que tenemos, las pensiones puedan llegar al 30% del salario que usted cotiza, del último salario que usted cotiza. Doctor, ¿qué usted cree que va a pasar entonces con la aprobación si es que se aprueba? Y tiene todas las posibilidades de que se apruebe porque el Ejecutivo tiene mayoría absoluta en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el futuro que usted le ve a los trabajadores dominicanos y a los empleadores por igual? Porque es una relación capital-fuerza de trabajo, el Código Laboral. No, sí, mire, si aprueban esto, no varía en nada la situación del país. Pero sí un sector importante de la población. Entonces también... Lo va a ver como cómico. Pero entonces estamos bien, porque si el Oye, código, el código que ustedes tenían, que está aquí, y ha habido una especie de violación a derechos de autor, diríamos, se queda lo mismo. Lo que quiero decir es lo siguiente. O sea, no es que esto no sirva, no, yo nunca he dicho eso, yo lo dije al principio. Esto no lleva grandes alteraciones al código. Porque de 2 días a 4 días, ¿qué son alteraciones? De 10 horas a 12 horas, dice, pero para hacerle daño a los trabajadores, ¿verdad? O sea, pero la diferencia no es gran cosa. Hay un tema para un trabajador ejecutar una sentencia
el empleador tenía que depositar el duplo de la condena. Ellos establecen aquí que sea solamente, no el duplo, sino una condena. Se la pone más fácil al empleador. Al empleador. O sea, a fin de cuentas, si esto se aprueba, lo que mucha gente no se da, le da a perder respeto a ellos. Porque no es verdad que usted puede atribuirse, ¿verdad?, un documento tan importante como este como suyo. Bueno, vamos a concluir el programa con estas últimas palabras del doctor Winston Santos, agradeciéndole muchísimo que haya estado con nosotros en esta nueva entrega de Dentro Ya TV, y a ustedes nos veremos próximamente. Gracias por la atención.